Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos otra vez aquí al blog Amanecer. Y bueno, este es nuestro tercer video sobre el tema Dios para pensar de el teólogo o acerca de la obra del teólogo belga Adolf Geshé. Mi nombre es Elías González y ahora vamos a trabajar la cuestión del ser humano. Para ello voy a compartir pantalla para ir trabajando los temas que vamos a abordar el día de hoy. No sin antes recordarles, y por acá les dejamos la liga a donde ustedes, digamos el link, donde ustedes pueden acceder a toda la serie de videos. Ahorita pues solamente están los dos anteriores, uno primero de introducción y el pasado que fue sobre el mal, y este es el tercero, y así irán también encontrando los siguientes, pero en en la misma dirección, ¿no? En la misma liga o link de lista de reproducción. Bien, aquí pues la primera aclaración, ¿no? Es que hay que entender siempre el término el hombre como el ser humano, ¿no? El genérico de la especie, y que no se está refiriendo simplemente al género masculino, ¿no? Creo que eso es fundamental comprenderlo bien, es un lenguaje también de la época, estamos antes de todo este espacio contemporáneo de repensar el tema de los pronombres y demás, entonces me parece importante que se contextualice y se entienda bien y que no haya como estas resistencias de antemano, que en realidad pues lo que está refiriéndose aquí el autor es al ámbito de la humanidad como tal. Ay, pásale, gordo. Habiendo aclarado esta cuestión, es importante pues también señalar que estamos en el segundo libro de la colección, aunque es el primer video, perdón, el tercer video en realidad ya es el segundo libro, y de la misma manera como hemos repetido en las ocasiones anteriores, no vamos a agotar todo el libro de Geshe, que está publicado en la editorial Sígueme, sino que vamos a ir a algunos argumentos principales para que ustedes puedan ir posteriormente directamente tanto al texto que escribimos como resumen del libro, cuyo link de la revista Christus les dejamos aquí en la descripción, donde ustedes pueden encontrar, repito, el texto para adentrarse un poquito más en la descripción o en la exposición de estas temáticas, y ya si a ustedes se les antoja, pues leer directamente el libro. Bien, lo primero que aquí nos propone, ¿no? Geshe, es que la teología de alguna manera también es una antropología, sin que esto implique que la teología se reduce a una antropología. Esto es muy importante. Claramente estamos ante dimensiones diferentes, ¿no? Lenguajes distintos. Inclusive la antropología también tiene un montón de aristas, ¿no? Y distintas aproximaciones. Yo he dado en varias ocasiones la materia de antropología filosófica y también estudié varias materias de antropología como ciencia social. Entonces, una cosa muy distinta es la antropología filosófica, la antropología teológica y la antropología más como el ámbito de las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales, pues también hay distintas escuelas y especializaciones, que si la antropología cultural, la antropología simbólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso no es ahorita lo que nos compete, porque justo lo que recordarán, ¿no? De lo que se trata toda esta serie de Dios para pensar, es ver qué nos dice sobre la temática en cuestión, en este caso el ser humano, si introducimos la hipótesis de Dios. ¿Y qué nos dice esta temática también de Dios? Que interpela a Dios la dimensión humana. Vamos a decirlo con el ámbito o las palabras de Geshe. Se puede leer lo que es el hombre mirando a Dios y se puede descifrar lo que es Dios mirando al hombre. Esto es de alguna manera la hipótesis central, que también decíamos, dicho en otras palabras, es que la teología es una antropología. Es decir, que en la teología, en el saber teológico, en el decir de la experiencia de Dios, hay algo que se nos revela de quiénes somos como seres humanos. Y aquí es importante recordar algo que ya mencionábamos también en los dos videos anteriores, que tiene que ver con la
eh, la secuencia que propone Geshe en cada, digamos, en el orden de las distintas temáticas que está abordando. Empezamos con el tema del mal y decíamos que Geshe comienza con el tema del mal justamente por el hecho de considerar que la teología cristiana no es meramente un saber erudito o una especulación metafísica sobre lo divino, sino que tiene que ver sobre todo con la relación del ser humano con Dios. Y empezamos con el ámbito del mal porque es lo que de inmediato, pues de alguna manera más nos interesa, ¿no? La gran pregunta por el mal, por el sufrimiento, por todo aquello que padecemos como seres humanos y que desde allí Dios tiene algo que decir y que por lo tanto la hipótesis Dios no es meramente una, digamos, una cuestión de gente que ya tiene su vida resuelta y que puede darse el tiempo para especular sobre la existencia o inexistencia de Dios, sino que la existencia de Dios y sobre todo la vivencia, la experiencia de lo divino es fundamental en el ámbito más elemental, más inmediato, más importante de lo humano, que es lo que con lo que nos enfrentamos todos los días, que son los distintos males que nos aquejan. Por eso, el segundo tema viene siendo el de el ser humano, ¿no? Y a partir ya del siguiente libro es cuando empezamos a hablar directamente de Dios, aunque todo el tiempo estamos hablando de Dios, ¿no? Es lenguaje teológico, pero quería volver a subrayar esto. Vuelvo a leer la primera oración que dice, se puede leer lo que es el hombre mirando a Dios y se puede descifrar lo que es Dios mirando al hombre. Esto me recuerda a una expresión del carmelita Maximiliano Herraiz, que fue mi profesor en Ávila, que él hablaba de la verdad dual en Santa Teresa de Jesús, que es una dimensión que está presente siempre, sobre todo en la mística cristiana, que es que aquello que es nuestra más profunda verdad únicamente se nos revela en la relación con Dios y también la verdad de Dios la encontramos únicamente yendo hacia nuestra propia verdad. Refraseo o parafraseo, la verdad divina la encontramos cuando vamos profundizando nuestra propia verdad y nuestra propia verdad la encontramos cuando vamos profundizando en la verdad divina. Es por eso que cuando miramos a Dios reconocemos quién es el ser humano y cuando vemos al ser humano reconocemos quién es Dios. Esto es algo muy bello y que de alguna manera, diría yo, es casi el argumento principal de todo el libro. Mostrar cómo el saber teológico o el pensar en Dios al ser humano y al ser humano en Dios nos ayuda a ofrecer una antropología, es decir, quiénes somos, y también nos ayuda a profundizar en lo humano y como conclusión profundizamos en qué es lo divino. Bien, es importante también señalar otro aspecto, digamos, un poco más metodológico que nos ofrece Geshe de cómo siempre teología y antropología de alguna manera van de la mano, con la siguiente cita. A Dios no se le ha encontrado jamás en estado puro. Si es que podemos hablar así, sino siempre en signos, sacramentos, mediaciones, al menos al nivel del conocimiento. Ahora bien, la entrega y más importante mediación es el hombre, imagen y semejanza de Dios por excelencia, ¿no? El ser humano. Y esto es importante, ¿no? Porque aquí nos está hablando de dos dimensiones, ¿no? La primera es, incluso a nivel metodológico, a quien le interese el estudio de las religiones, el estudio de lo divino, por decirlo así, necesariamente es el estudio de la relación del ser humano con lo divino, porque a lo divino nunca accedemos en estado puro. Siempre es lo divino según tal experiencia religiosa, según tal escuela de pensamiento, según tal cultura, ¿no? Es decir, nunca se puede estudiar la divinidad a secas, ¿no? Es decir, siempre hay mediaciones, siempre hay humanidad de por medio. Entonces, meramente en un sentido, repito, metodológico, científico, siempre la aproximación a lo divino está plasmada de lo humano. Y el no tomar en cuenta esto es cuando suceden los antropomorfismos o ya, digamos, los absolutismos que crea cada cultura. Es decir, esta falta de conciencia que la visión que tenemos de lo divino siempre va a estar
permeada de nuestra humanidad, de nuestro lenguaje, de nuestros valores, de nuestra lengua, de nuestra cultura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una cultura que no tenga esto en cuenta, pues tiende a absolutizar su propio punto de vista, y ya si nos vamos meramente a la dimensión de lo humano, pues también entonces tendemos a antropomorfizar. O sea, es decir, nunca nos vamos a liberar del hecho de que en nuestra relación con lo divino siempre va a haber proyecciones. Así como en nuestras relaciones interpersonales es imposible quitar al 100% proyecciones que tengamos y las proyectamos a otra persona, nuestros miedos que tenemos, nuestras alegrías, nuestros deseos, siempre van a estar ahí proyectadas en las relaciones interpersonales, siempre. Pero una cosa es ser consciente de que esas cosas existen, que esas proyecciones existen, e irlas purificando para que la relación sea cada vez más transparente y realmente poder captar más la alteridad de la otra persona. Lo mismo sucede en la relación con Dios. Una cosa es ignorarlas por completo, entonces caemos en antropomorfismos, y otra cosa es ya, digamos, ser siempre consciente de ellas, y de alguna manera eso siempre nos va a ayudar a ir purificando nuestra imagen de Dios y de la misma manera nuestra imagen de quiénes somos como seres humanos. Fíjense, en todo discurso sobre Dios, el ser humano queda constitutiva e inseparablemente involucrado siempre. Siempre todo lo que digamos de Dios, de alguna manera, es algo de lo que dice de la persona. Vamos a ponerlo en nuestros términos. Dime en qué Dios crees y te diré quién eres, ¿no? Así como es el Dios en que crees, así vas a vivir también, ¿no? Y viceversa, así como vives, es el Dios en que realmente crees. Porque también es verdad que muchas veces nuestros discursos sobre Dios son maravillosos y teológicamente impecables, pero nuestro estilo de vida, nuestra manera de relacionarnos con los demás, revelan que en realidad nuestra idea de Dios es otra, lo que creemos es otra cosa, por más que nuestros discursos digan otra cosa, ¿no? Entonces, allí esta difícil relación, pero que siempre está implicado. Dime en qué Dios crees y te diré quién eres. Bien, la teología entonces va a encontrar inevitablemente al ser humano en su camino y no puede hacer otra cosa, aunque sea indirectamente, de hablar de él al hablar de Dios. Siempre que la teología habla de Dios, tiene que hablar del ser humano, necesariamente. Porque si no lo hace, repito lo que ya decíamos, termina, digamos, sin la vigilancia epistemológica, por decirlo en términos más filosóficos, sin revisar cuáles son mis presupuestos, cuáles son mis contaminantes que yo estoy proyectando a la noción de Dios. Entonces, si yo tengo una vida, digamos, pues que me ha creado una visión del mundo fatalista, etcétera, etcétera, pues muy probablemente crea en un Dios castigador o perciba un Dios o incluso una noción del destino de que todo va a estar mal o que yo no puedo hacer nada para cambiar mi vida. Y todo eso tiene más que ver con estructuras de la persona, psíquicas, de personalidad y por malas experiencias de la vida, que realmente de Dios, ¿no? Y repito, entonces, aunque sea de pasadita, la teología tiene siempre que hablar del ser humano, aunque sea para tratar de purgar a Dios de estos contaminantes que a veces le ponemos. Pero, y aquí la siguiente cita me parece fundamental, Dios es un Dios que tiene algo que decir al ser humano o sobre el ser humano. Esto es importante. O sea, no es solamente que el ser humano proyecte y que a fuerzas para hablar de lo divino tengamos que tarde o temprano hablar de lo humano, sino que el propio Dios, por lo menos el que aquí estamos de alguna manera tratando de relacionarnos con su misterio, el Dios revelado en Jesucristo, es un Dios que revela algo de quiénes somos. Entonces, volvemos a lo mismo, para descubrir nuestro auténtico núcleo, quiénes somos en realidad, hay que acudir a Dios. Y esto es fundamental. De allí este famoso asunto de imagen y semejanza, que ya en la patrística lo entienden muy bien como el hecho de que a imagen estamos por el mero hecho de existir, imagen de Dios, pero la semejanza es algo que se va construyendo, algo que se va forjando con la gracia, pero también con nuestra implicación creativa y nuestra confianza y nuestra puesta de nuestra voluntad en ello. Ahora,
si Dios es misterio, ¿no? Como lo hemos estado experimentando y lo iremos viendo más justo en la siguiente sesión, no es menos misterio el ser humano. El ser humano también es misterio, porque somos imagen de Dios. No solo es Dios quien es misterio, sino también el ser humano para sí mismo. El ser humano sobrepasa infinitamente al ser humano a causa del misterio que le constituye. No hay, digamos, y esto es fundamental desde la experiencia cristiana y aquí la antropología que estaríamos abordando, que nos revela ya, o sea, es una de las primeras revelaciones o de las primeras características que nos ofrece la noción de antropología que deviene de la experiencia de Dios, es que al ser humano nunca lo vamos a acabar de comprender. Somos un misterio. Y mientras no nos asumamos como misterio, incluso para la propia persona, o sea, no solamente que la especie sea un misterio para el individuo, sino que la persona es un misterio para sí misma, inclusive, y que la otra persona también es un misterio para mí. Si no asumimos eso, no estaríamos en una antropología cristiana. Quizás estaríamos en una antropología de orden racionalista, cientificista, que puede llegar o que plantea poder llegar a comprenderlo todo y que todas las problemáticas humanas tarde o temprano serán solucionadas gracias a la comprensión de la mente, del cerebro, de la psicología, de la antropología y por lo tanto podremos descifrar al ser humano y poder programar, que a mí me parece el mayor mal, digamos, que existe para mí es la ingeniería social, ¿no? El hecho de tratar de crear, digamos, o reproducir seres humanos según una receta o según un modelo que así tengan que ser. Y todo eso lo que no toma en cuenta y simplemente lo que desvía y desplaza es esta experiencia del ser humano como un misterio en sí mismo para sí mismo. ¿Y por qué es un misterio? Bueno, porque al ser humano no le basta simplemente con existir. No puede simplemente asumir su existencia. No simplemente existe, sino que se tiene que hacer responsable. Vivimos una existencia abierta e inacabada. Nacemos y sin embargo no estamos ya con una prefabricados y no estamos con un destino. Esa es parte de la experiencia humana dentro de la concepción cristiana, que la experiencia, que la dimensión o lo que es propiamente humano es este dilema, esta condenación, diría Sartre, a ser libres, a tenernos que ser responsables de nuestra vida, de nuestra existencia, de tener que hacer algo con ella, porque nacemos, la vida nos fue dada, pero qué hacer con la vida no es dada. Y aquí toda la filosofía existencialista, de alguna manera, pues ha reflexionado mucho, ¿no? La filosofía existencialista del siglo pasado, del siglo XX, pero que a grosso modo tiene que ver con eso, ¿no? Ante la gran pregunta de qué hacer con mi vida, qué hacer con mi existencia, pues hay dos grandes caminos. El primero es delegar al, digamos, al rebaño, a la cultura, al Estado, a la religión, digamos, delegar lo que tengo que hacer y simplemente ya seguir reglas y yo seguir ahí y ser obediente y que otros me digan qué tengo que hacer. Eso ya es una decisión, un miedo a decidir, un miedo a la libertad. Pero bueno, es una opción. La otra opción, que sería la propiamente cristiana y que está claramente reflejada en la escena bíblica del joven rico, ¿no? Cuando éste le pregunta a Jesús, ¿y qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Es decir, la vida plena, ser plenamente lo que soy, plenamente humano. Y Jesús primero le dice, bueno, sigue los mandamientos, que sería de alguna manera esta lógica de la ley con la cual también el cristianismo pues quiere ir un paso más allá. Y el joven rico le dice, pues eso ya lo sigo, ¿no? Yo ya hago lo que tengo que hacer. El primer escalón básico, elemental, importante, pero que se puede ir más allá. Y entonces Jesús, viendo que realmente el joven tiene inquietud, le responde, pues vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí es cuando el joven titubea, porque dice el Evangelio, pues tenía muchos bienes. Aquello que nos esclaviza, aquello que por lo cual sufrimos apego y no nos deja ser libres, pues nos impide llegar a la plenitud de lo humano a la cual estamos llamadas y llamados. Pero todo tiene que ver con esta noción de que nuestra existencia es abierta e inacabada.
no venimos con un manual, no es que ya, digamos, todo está prehecho, que cada una de las personas ya de antemano va a ser ingeniera, va a ser médico, va a ser padre, va a ser madre, va a ser soltero. O sea, todo eso es algo que cada persona va decidiendo y va optando y va a veces, sí, optando libremente, hay consecuencias y tiene que asumir las consecuencias. A veces las cosas no salen como uno quería, pero todo tiene que ver con esta noción de que la existencia humana está abierta, tiene que hacerse. Por lo tanto, el ser humano no tiene más remedio que preguntarse quién es, qué es, su para qué, su sentido. Independientemente de la respuesta que llegue, como ya decíamos, puede responderse, pues yo voy a hacer todo lo que me digan, o puede asumir en sus propias manos su libertad con responsabilidad y hacerse cargo de su existencia. El ser humano no sabe quién es y por eso se encuentra en una perpetua búsqueda de su humanidad y del secreto que ella encubre. Esto, digamos, aplica a toda la especie, o sea, toda la especie no sabe quién es, o sea, el ser humano, digamos, es parte de nuestra condición humana, no sabemos quiénes somos y estamos en constante búsqueda, pero luego también aplica en un sentido intergeneracional. A mí me parece algo impresionantemente interesante captar cómo cada generación tiene que pasar casi por lo mismo. Claro que cada generación tiene sus matices, sus cosas inéditas, cada generación tiene su tónica, su propio aporte, ¿no? Pero cada nuevo ser humano tiene que responderse la pregunta de quién es. Nadie se la puede resolver. Aunque los que vinieron antes de él de alguna manera ya hayan resuelto esa pregunta, se hayan encontrado a sí mismos, se hayan encontrado caminos hacia la planificación, cada persona tiene que hacerse de nuevo y por siempre, desde que el ser humano es ser humano, la pregunta de quién es, para qué estoy aquí, qué demonios hago en este universo, ¿no? Y entonces eso hace que sea impresionante, a mí es algo que me llama muchísimo la atención, como es algo intergeneracional y siempre está allí. Pero aquí viene un poquito la trampa en otro sentido, que es parte de la maravilla de la experiencia humana, y ni siquiera cristiana, esto es humano, es que no nos descubrimos realmente hasta que encontramos en la otredad. Aquí quisiera también comentar algo, una anécdota personal, ¿no? Muchas personas saben, digamos, quienes me conocen y demás, que bueno, yo estuve en proceso vocacional para ser sacerdote jesuita, no continué en ese trayecto, y recuerdo algo que nos decía, algo de lo que más me quedó grabado, que nos decía el director de las vocaciones de los jesuitas aquí en México en aquel entonces, era que no solamente nos preguntáramos sobre nuestra vocación a nosotras mismos, ¿no? O sea, como en la oración, etcétera, sino que también fijáramos bien el ojo a las demás personas, qué vocación encuentran en nosotros, para qué nos buscan los demás. Y eso me pareció profundamente fuerte y es un norte, una brújula que me ha acompañado desde aquel momento, ¿no? Y es algo que también me ha ayudado mucho a acompañar a otras personas, sobre todo jóvenes, a la hora ya de que están buscando su vocación, ¿no? Sobre todo universitarios. Y es que, claro, una persona puede hacerse castillos en el aire y pensar que su misión o su vocación tiene algo que ver con la intelectualidad o tiene algo que ver con esto o con aquello, cuando resulta que los demás lo buscan absolutamente por otra cosa, ¿no? A mí algo que me pasó y lo comparto también, pues justo que yo tenía esa noción, ¿no? De que algo tenía que ver conmigo, con la vocación intelectual, etcétera, cuando en realidad las otras personas en general me buscan más por la ternura, para que les escuche, para poder compartir la vida, y más bien lo intelectual me lo soportan, ¿no? Es como una suerte de defecto que tengo que me interesa y me apasiona pues eso, el pensamiento, pero vaya, no es que me busquen exprofeso por eso, ¿no? Me buscan por otra cosa. Mi vocación en la vida tiene más que ver con la ternura que con el pensamiento, ¿no? Y eso a mí me conmovió y me ha redirigido toda mi existencia hacia otros ámbitos.
Y así también es fundamental, y solo lo pongo como ejemplo, ¿no? Que sí, que la existencia del ser humano es una existencia abierta, inacabada, tiene que hacerse, pero no se hace en soledad, no se hace de manera individualizada, se hace siempre en el encuentro con el otro. El ser humano moderno le aterra ser aplastado por una trascendencia, por la otredad. Nos aterra eso y estamos como vacunadas, vacunados y no soportamos que una heteronomía, o sea, es decir, que una otredad, que una alteridad, que un otro nos diga qué hacer. No lo soportamos, sea papá, sea mamá, sea el maestro, la maestra, sea el sacerdote, sea el médico. Es decir, estamos como con una suerte de alergia, ¿no? Y quizás de alguna manera tenía una raíz positiva, ¿no? De una rebeldía, de una reivindicación de la propia voz, pero a mí me parece que ya ha llegado, y creo que Geshe estaría en este mismo sentido, de acuerdo, a ya una noción patológica, ¿no? De una suerte ya de individualismo y de terror hacia el otro y de incapacidad de escuchar al otro. Y por eso también creo yo que vivimos esta crisis vocacional tan tremenda, ¿no? Que en realidad hoy las personas están brincando de aquí para allá, simplemente yendo a buscar su gusto, lo que les produce placer, lo que les produce interés, pero sabemos que eso es totalmente vacío y que se va terminando, ¿no? Desaparece, porque ahora cada vez la gente es más incapaz de escuchar la voz de los demás para, digamos, como recibir ese feedback y decir, mira, los demás me buscan para eso, mi relación con los demás me revela quién soy realmente, ¿no? Hay esta pues, noción, ¿no? En algunas tribus africanas, que cuando una persona una persona hace algo malo en la tribu, se le acoge y se le canta su canción, una canción que se le dio cuando nació, porque los demás le recuerdan quién es realmente y que no es ese acto malo que acaba de cometer. Así funciona también con los demás. Por eso siempre mi recomendación es, ahí cuando no sabemos quiénes somos, que estamos en un momento de la vida que quizás nos hemos despersonalizado y hemos olvidado a qué estamos llamadas y llamados, pregúntale a la gente que más te quiere. Pregúntale a la gente que más te quiere y vas a encontrar ahí muchísimas respuestas. Es de allí que este miedo moderno que tenemos de que los demás nos digan algo y no querer que los demás se metan en nuestras vidas es paradójico, porque en realidad el ser humano solo se encuentra cuando está cara a cara con un otro. Se necesita la distancia entre dos, se necesita esa otra visión. Siempre en realidad, y esto no es una cuestión así ya nada más romántica, que no sé qué, esto va en la mera esencia, incluso biológica, animal de lo que somos. Estamos fundadas en una alteridad. Es decir, otras personas decidieron que, que sigamos vivos. A lo mejor no, nuestros padres no se decidieron embarazarse, a lo mejor somos un accidente, eso digamos, pero alguien decidió que tú continuaras vivo. Incluso si tus padres no te quisieron, te regalaron, te pusieron en adopción, alguien en algún punto decidió que tú estuvieras vivo, ¿no? Y es gracias a ese don de otra persona que decidió que tú vivieras, que estás aquí. Y entonces ya desde un inicio la vida está dada. Y curiosamente, eso implica que somos libres, justamente porque necesitamos de los demás, hay libertad. Esa es la gran paradoja, que nuestra libertad está fundada en una alteridad, en un otro. No somos la fuente de nuestra propia libertad. Y eso es bien importante porque justo este miedo a la alteridad que padece el mundo moderno tiene que ver con esta falsa noción de que cada quien somos creadores de nuestra propia libertad. Eso es que no es, eso ahí sí no es una cuestión de, bueno, es que eso cree el cristianismo. No, no, no. Es que esto es antropología más básica, más biológica, ¿no? Nuestra vida está fundada en otro. Somos seres sociales. Somos seres creados. Eso ya diríamos en un sentido, ahora sí, plenamente teológico y particularmente bíblico. La noción de vara, que es el término hebreo que se utiliza en el Génesis para designar el acto creador, ¿no? Cada vez que Dios crea
algunas, ¿no? El cielo y la tierra, el sol y la luna, los animales, o sea, cada vez que hay creación, ¿no? En la narrativa del Génesis aparece el término vara. Y el término vara se traduce como hacer separando, hacer separado, perdón, o hacer haciendo separado. Yo podríamos decir hacer separando. Y esto también nos refiere a la experiencia de que crear es el acto de separar, hacer algo real, y eso real se constituye como algo separado. Y esto tenemos también experiencia en el mundo empírico directo, ¿no? Cuando una madre tiene a su hijo, da a luz, de alguna manera crea al hijo, separándola de ella, ¿no? Cuando un escritor escribe un libro, de la misma manera crea algo que ya le es ajeno, ¿no? Yo no tengo hijos, pero sí tengo algunos libros escritos y es impresionante, digamos, guardando las infinitas y totalmente radicales diferencias, pero lo mismo podría decirse una escultura, una pintura, es decir, cuando el artista, el creador en general, sea de una nueva vida, sea de una obra de arte, de un proyecto, da vida a algo, crea algo, ese algo cobra vida propia. Las otras personas interpretan lo que sea de tu libro o de tu pintura. Y tú ni idea, nunca te habías planteado esa cosa y de pronto te dicen, oye, leí tu libro y me hizo pensar en esto y a ti jamás te había pasado por la cabeza esa posibilidad. O te malentienden, o sea, es decir, ya es algo independiente de ti, ¿no? Y en eso consiste crear. Y en eso consiste también lo divino. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando exploremos en el libro dedicado al cosmos toda la noción de creación. Aquí es un adelanto que la noción de creación significa en la experiencia bíblica la separación. Y aquí, digamos, es como todo un debate, ¿no? Porque esto de alguna manera también permea toda la experiencia mística y por eso, digamos, las tradiciones tanto judía, cristiana como islámica, siempre van a resaltar muchísimo esta noción de la inconmensurabilidad entre Dios y su criatura. Porque si esta inconmensurabilidad, esta separación dejara de existir, ya no podría haber relación y por lo tanto ya no podría haber amor ni libertad. Seríamos meras emanaciones de lo divino. El ser humano sería una suerte de emanación de lo divino como otras tradiciones totalmente válidas, verdaderas y potentes consideran, o sea, pero volvemos a lo mismo. Aquí queremos tratar de dilucidar cuál es la sabiduría y cuál es la apuesta y propuesta, cuál es la voz de la experiencia cristiana, ¿no? Y la experiencia cristiana nos dice que el ser humano es un ser creado. Lo mismo toda la creación, pero ya veremos cuando lleguemos al libro en cuestión. Aquí estamos en el ser humano y el ser humano, en tanto ser creado, es un ser separado de Dios. Y esto, lejos de ser algo negativo, lejos de ser una tragedia, es justamente el milagro. Geshe es un gran dialogante con la filosofía de Manuel Levinas y también de otro filósofo judío anterior llamado Franz Rosenzweig. Eh, y justamente es esta noción, dice Levinas, que la gran gloria o la gran, estoy parafraseando, ¿no? La gran gloria del creador, la gran gloria de Dios, es haber sido capaz de crear un ser separado. Es decir, esto en la cábala judía tiene una noción que se llama el tzimtzum, ¿no? Que es esta noción de cuando Dios se contrae para dejar espacio ontológico a que existan otros seres. Es decir, el ser de Dios no ocupa todo, sino que Él deja espacio para que existan otros seres separados, relacionados, íntimamente relacionados, por supuesto, pero no digamos indistinguibles, sino justamente separados. Esto es súper complejo, pero ahí está la posibilidad de experimentar el amor, la relación y la libertad. Como decíamos, ¿no? A diferencia de otras cosmogonías o filosofías en las que todo es una emanación del Dios o una repetición sin fin de un ciclo eterno de la inmanencia tautológica, el cristiano se experimenta como otro respecto a Dios. Le hablo a una otra edad y entro en relación con esa otra edad y puedo negarme a entrar, puedo decirle no y hacer mi propia vida por mi cuenta y a ver cómo me va. Puedo hacerlo, soy libre para ello, no soy una mera emanación, ni soy una repetición
soy alguien inédito que Dios ha deseado que exista y que Dios se glorifica de mi existencia. Esa es la experiencia fundante de Jesús en el bautismo. Este es mi Hijo amado. Dios desea nuestras existencias particulares. Eso lo vamos a ir viendo también en próximas sesiones. La noción de un Dios creador posibilita la originalidad y la novedad, la aparición de seres inéditos y no la siempre repetición de lo idéntico. De ahí que desde la perspectiva cristiana, el ser humano tiene la misión de culminar el anhelo de la creación entera. Por eso el artículo que les pongo aquí en la descripción del video se titula Creado Creador. Somos co-creadores, estamos llamadas y llamados como seres humanos a co-crear desde nuestra vida y co-crear el mundo. También el ser humano lo que ha hecho ha sido remoldear el mundo y también muchas veces de manera irresponsable, destructiva, como lo estamos viendo en la crisis civilizatoria, ambiental que estamos viviendo. Pero justamente la crisis es un síntoma de nuestra libertad. Si no fuéramos libres, no podríamos haber provocado, es decir, no habría crisis civilizatoria si el ser humano no tuviera esta libertad de optar y de caminar por caminos distintos, ¿no? De allí que incluso en la creación de decir sí a las tentaciones del mal, como lo vimos en la sesión pasada, incluso allí el ser humano es co-creador, ¿no? El ser humano está llamado a co-crear su propia vida y el mundo. Si utilizásemos un lenguaje un poquito más filosófico, diríamos que nuestra esencia precede a nuestra existencia, en el sentido que Dios nos creó y en esta creación hay un deseo de plenitud que nos toca realizar, o no en nuestra propia existencia. Es decir, la esencia precede a nuestra existencia en el sentido de que Dios nos creó y ya hay en nosotros, en nosotras, un sueño. Dios nos crea con un sueño. Dios nos invita a esta vida poniéndonos enfrente un deseo que es que todas las personas sean plenas. He allí el deseo de Dios. Y por eso nuestra esencia precede nuestra existencia. Pero por otro lado, la existencia precede a la esencia en el sentido de que únicamente ejecutando nuestra existencia es que nuestra esencia se actualiza, se hace realidad. Es decir, nuestra esencia no es como la del estímulo, que simplemente como el venadito que nace y a los segundos ya está caminando, sino que el ser humano tiene que hacer su vida. Y en el hecho de hacer su vida es que llega a cumplir con esta esencia, con esta vocación que tiene a ser pleno o no, si es que elige no serlo. Nuestra libertad, por lo tanto, es deudora de un don, y el don nos invita a una vocación, la de la creación y la inventiva. Volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestra libertad, nuestra propia vida nos ha sido dada, tanto en el sentido creyente de que nos ha sido dada por Dios, como en el sentido meramente antropológico de que nos ha sido dada por los demás, como dice la siguiente frase. La autonomía es dada por una alteridad. Esta es fundante, como las madres respecto a sus hijos. Ya poníamos ese ejemplo, ¿no? La madre da luz a sus hijos y en ese sentido, pues de alguna forma, la vida de los hijos depende de esta alteridad. La autonomía que tiene el hijo depende de una alteridad. Y de allí viene la vocación a la inventiva y a la creación. De ahí esta paradoja de la libertad humana desde la visión cristiana. Dios nos creó para la autonomía, pero nuestra libertad viene de una heteronomía, de un fundamento externo que es Dios, que al mismo tiempo es la fuente de nuestro ser. Si la experiencia cristiana pone a Dios en el origen, en el acto creador, es para subrayar que el ser humano no está atrapado en la inmanencia y sus leyes dictadas por alguna naturaleza de las cosas. El hecho de posicionar la noción de un Dios creador, lo que nos revela es que el ser humano no está predestinado por naturaleza. No simplemente estamos cumpliendo un ciclo natural, que así es la vida y pues así es y punto. No es por necesidad, sino que no estamos atrapados en la inmanencia de las cosas, sino que estamos más allá, hay una trascendencia. En dicho modelo no hay espacio para la libertad, o sea, en el modelo de la inmanencia. Entonces, a la inversa de este modelo de la inmanencia,
donde todo sucede por necesidad. Hablar de alteridad es establecer una trascendencia, una referencia frente a la cual hay que responder, hay que ejercer una responsabilidad. Si nada más todo sucede por necesidad, no podemos ser responsables, porque todo pasa, porque así tiene que ser, no hay otra manera, porque todo es por necesidad, por naturaleza. En cambio, si todo tiene que ver con la creación de Dios que libre y amorosamente hace que todo sea, y nosotros podemos de alguna manera también seguir ese sueño, optar por otra cosa, entonces ahí surge también la responsabilidad. La libertad para el griego se conquista contra los dioses. Acuérdense, Sísifo, Prometeo, que tienen que combatir contra los dioses para ganar libertad, ganar cosas. En cambio, en la experiencia cristiana, Dios nos da libertad, Dios nos hace libres. La verdad humana y la verdad divina, como decíamos ya desde el inicio del video, están totalmente implicadas. Geshe nos dice que los dioses falsos no son los ídolos o los que no existen, sino aquellos que falsean al ser humano. Aquellos dioses como el dinero, el poder o el consumo, que corrompen el corazón humano, bloqueando el florecimiento de su propia plenitud. De las cosas que más me han ido gustando de toda la serie de Dios para pensar es todo lo que trabaja Geshe en torno al ídolo, a la falsedad y verdad de lo divino, ¿no? Y lo que nos dice es, los dioses falsos no es que la Biblia esté en contra de este o aquel dios. O sea, eso hay que entenderlo muy bien. De hecho, yo acabo de publicar un libro sobre eso que se llama El Dios Vivo. Es muy importante y se los podemos dejar por aquí también en la descripción. Es muy importante entender que cuando hablamos del Dios verdadero, no estamos diciendo solamente el Dios cristiano es verdadero. Estamos diciendo que, ojo, tenemos que superar todas aquellas proyecciones, lo que ya decíamos, todos aquellos dioses falsos. Hay dioses, hay nociones falsas de Dios en el cristianismo, así como hay nociones falsas de Dios en el hinduismo, en el jainismo, en el jainismo no es más, no hay Dios, más bien en el Islam, etcétera, ¿no? Así como hay nociones verdaderas, o sea, es decir, dejar a Dios ser Dios. Es algo que vamos a profundizar más en el siguiente video, ¿no? Pero esto es importante porque para el ámbito del ser humano, el Dios falso no es un error teológico, es un error antropológico. El Dios falso es falso porque corrompe el corazón humano, porque no lo lleva a la plenitud. Cuando posicionamos cosas que no son Dios, como el dinero, el consumo, el poder, cuando los ponemos en lugar de Dios, o sea, es decir, los convertimos en nuestros dioses, es cuando nos corrompemos. Y ahí es la gran advertencia y la gran libertad al mismo tiempo que nos ofrece la experiencia cristiana. Solo puede ser verdadero un Dios que nos pruebe, que dé prueba de lo que somos. Los dioses falsos corrompen lo que somos. Es decir, solo es verdad un Dios que cuando entramos en relación con Dios, realmente podemos encontrar nuestra propia verdad. Nos lleva a nuestra plenitud. Si eso sucede, estás ante el Dios verdadero. Y yo me atrevería a decir, independientemente qué religión o qué camino sigas. ¿Qué somos? Seres que no son meros accidentes. Esa es quizás de las primeras enseñanzas de la experiencia cristiana. No somos accidentes. Somos seres deseados por un Dios que nos desea profundamente. Cada uno tiene su propio derecho a existir y no a existir de cualquier manera, sino a existir llamados a la plenitud. Dios nos ha creado por deseo, dice Geshe, un deseo de amor. Y nada ni nadie podrá arrancarle esa criatura que le hace temblar de amor. Y fíjense, el siguiente video, pues ya es justamente sobre Dios. Bien, ya hablé demasiado, como siempre, espero que este video les haya gustado. Les invito de nuevo a que ustedes puedan ir directamente a trabajar el artículo que les dejamos aquí abajo y ojalá se interesen también en explorar el libro completo de Geshe. Mi nombre es Elías González. También les invitamos a que compartan este contenido, se suscriban al canal del Blog Amanecer y nos ayuden con sus comentarios y sus preguntas en los videos. Bendiciones y hasta la próxima ocasión.